Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, un programa de la licenciatura en educación con orientación en pedagogía e innovación educativa. Agradecemos a las personas que pues son partícipes de este proyecto. Agradecemos a la doctora Magda Valdés por su responsabilidad y participación en la organización. Agradecemos a los invitados que nos acompañan al día de hoy. Además, pues agradecer a ustedes que nos sintonizan cada viernes con este gusto, con esta emoción de dialogar acerca de temas educativos que nos competen, pero que además nos vuelven responsables de participar, ¿no?, dentro de ellos y de dialogar. El día de hoy pues tengo tres grandes invitados con el tema los beneficios del aprendizaje multilingüístico en el contexto de la globalización. Nos acompaña la maestra Constanza Ibarra, la maestra Adriana Fiol y también alumno de Lenguas Modernas, Daniel Juárez. Pues me gustaría primeramente hicieran pues una pequeña presentación de cuáles son sus actividades. Cabe señalar que pues las maestras son docentes aquí en la universidad y Daniel pues es estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas. Maestra Constanza, ¿nos daría una pequeña presentación? Hola, buenas tardes. Un gusto que nos hayas invitado a esta charla tan amena y tan enriquecedora. Bueno, platicándoles un poquito acerca de mi trayectoria académica, yo soy egresada de esta preciosa universidad, Lenguas Modernas, en estudios culturales. Y he estado 10 años en el rubro de la docencia, especialmente en la parte de inglés como lengua extranjera. Me dedico aquí en la universidad a impartir clases acerca de inglés como lengua extranjera a niveles intermedios hacia avanzados, cursos de certificación para la Universidad de Cambridge, y también he tenido la oportunidad de impartir materias dedicadas a la docencia, a los estudios culturales y recientemente también como profesora de inglés a los jóvenes de la Universidad de Totori con un inglés conversacional. Y bueno, mi trayectoria igual con Totori abarca desde que he sido estudiante, ¿no? Que era estudiante. Gracias. Maestra Adriana. Buenas tardes, Emilio, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, querido auditorio. Mi nombre pues es Adriana Fiol Contreras, soy maestra egresada de la Normal Superior del Estado. En la licenciatura, graduada en la licenciatura con especialidad en inglés. Ya tengo 18 años trabajando por aquí en la UAPS y 2 años previamente en el tecnológico, por lo tanto son 20 años ya dando clases de inglés. Ahora pues estamos por aquí por el lado de lenguas modernas, muy a gusto, me complace demasiado estar compartiendo a partir de la experiencia. Entonces, pues bueno, traemos unos temas aquí un poco interesantes, ahorita hablamos de ellos. Muchas gracias. Daniel. Claro que sí, mi nombre es Daniel Alejandro Juárez Moirón. Actualmente soy alumno del 7º semestre de la licenciatura en Lenguas Modernas con orientación en estudios culturales. Estoy próximo a egresar. Con anterioridad he realizado 2 estancias académicas. La primera fue en Vancouver, Canadá, donde realicé un curso de inglés. Además de el semestre pasado realicé un intercambio académico por parte de la universidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Todo esto ha despertado mi interés en la diversidad cultural, en la educación, en cómo otras personas en otros países aprenden el idioma, cómo es la educación en otros lados, cómo se enseña. También he sabido cómo comparar estos aspectos al conocer personas de diferentes partes del mundo, por lo cual me gustaría dar mi perspectiva de este tema siendo un alumno. Sí, el día de hoy pues tenemos este tema tan interesante que nos compete más que nada en el sentido de que somos una sociedad cambiante. Somos una sociedad cambiante, somos una sociedad que la globalización la tenemos presente en muchos aspectos, pero a su vez también este intercambio cultural, más en la zona geográfica donde estamos, pues es muy variada, muy diversa. El día de hoy pues tuve la oportunidad de salir a práctica con la maestra Constanza y con Daniel al Triunfo a visitar algunos museos y pues nos damos cuenta que el choque cultural pues sí
se presenta, pero a su vez es signo de un análisis muy amplio y que pues hay que ver las perspectivas que se vienen a futuro, pero también qué nos antecede y qué está pasando actualmente. A mí me gustaría que partiéramos, ya ustedes pues vamos dando la palabra a cada quien, pero ¿qué entendemos como aprendizaje multilingüístico? Ese sería el punto de partida para conceptualizar a la audiencia qué es el aprendizaje multilingüístico, cómo lo interpretamos dentro de nuestro entorno. Maestra. Multilingüístico. ¿Alguna vez han hablado con alguna persona que maneje el mismo idioma que ustedes, pero que habita en una región distinta y de repente se topen con que no la entienden? Desde ahí ya encontramos lo multilingüístico, las variedades. Ahora, si nos extendemos, podemos tocar un poco la globalización. Pensamos que el auge en las redes sociales es lo que nos permite comunicarnos cada vez en cuestión de segundos con personas que habitan al otro lado del mundo, y ahora con los desarrollos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, bla, 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 podemos traducir, entender lo que otros nos dicen sin utilizar el idioma de la persona con la que estamos manteniendo esta comunicación. Sin embargo, habrá que remontarnos a los puertos, a los ejes económicos, a los mercados en las civilizaciones que nos anteceden. Y ahí podemos encontrar un maravilloso caldero de multilingüismo. Porque para comunicarte, negociar, compartir lo que viene de otra región, es necesario entender de dónde viene. Ahí empezaría el multilingüismo para mí. Muy bien, un apunte muy acertado, maestra Adriana. Bueno, no sé si ya puedo empezar con la parte de cómo aprendemos, cómo funciona, más bien cómo funciona el cerebro que es bilingüe versus el que es monolingüe. De hecho, aquí traigo unas notas. Hay un par de científicos que realizaron una investigación. Está Agnes Kovacs y Jacques Meller. Ellos realizaron un estudio donde ponen niños que son monolingües, nada más hablan español, por ejemplo, y les ponen una variedad de palabras sencillitas, como el repetir el lo, bu, y cada vez que lo pronunciaban, sale una imagen de un moped por el lado derecho de la pantalla. Entonces, le muestran la misma juego de palabras a niños que son bilingües, padre extranjero, madre mexicana. Están expuestos a la misma pronunciación y al momento de que escuchan, sale el mismo moped del lado derecho. A diferencia de que les ponen estas palabras, están expuestos a escuchar estas palabras 10 veces, y el niño, que es monolingüe, espera las 10 veces como a ver por dónde va a salir el monito. Ajá. Y el que es bilingüe, inmediatamente ya está esperando que va a salir por el lado derecho. Ajá. Hacen un juego de palabras y es la misma reacción. Entonces aquí ya hay una demostración de que sí, el cerebro que está expuesto a 2 lenguas por lo menos, porque hay quienes tienen más idiomas en casa, entonces el cerebro sí se desarrolla de manera distinta, tanto de manera fisiológica como neurológica. Esto pues me resulta muy importante y cómo puede llevar un impacto el estar frente a 2 idiomas, 2 culturas dentro de la misma casa, ¿no? Muy bien, es muy interesante eso, Sí, creo así que partimos de un buen punto. Daniel, ¿qué entiendes tú, aprendizaje multilingüístico? ¿Por qué Claro. estudiar lenguas? No solamente el hecho de estudiar, sino que en algunos casos el multilingüismo es una obligación y una necesidad. Por ejemplo, el caso que estaba mencionando la maestra de padres extranjeros y madres mexicanas. Técnicamente el multilingüismo se convierte en una necesidad humana para comunicarse correctamente con
toda la familia, porque no, o sea, de que no viene al caso solamente hablar, bueno, obviamente hay familias que lo aplican, pero dependerá de cada caso, el usar solamente un idioma o usar dos. Y en lo que se suele hacer, que yo he sabido de muchos casos, suelen usarse ambos idiomas en las familias, lo que fomenta pues una diversidad cultural. Obviamente se enseñan rasgos culturales de una lengua, al igual que se enseñan los de la otra. También entre los hermanos a veces he sabido que hablan un idioma a veces hablan otro, lo cual fomenta pues mucha capacidad de abrirse a distintos panoramas, el también poder tener la facilidad de vivir tanto en un lugar como en otro. Abre muchas posibilidades y siento yo que la multilingüística debe de estar fomentada, debe fomentarse mucho más. Sí, es muy importante, viendo hace ratito lo que mencionaba la maestra Constanza respecto a esta parte de la globalización. Sabemos que hablar de globalización desde un punto de vista económico, pues también es un tanto satanizado, pues en el aspecto de que, bueno, pues yo tengo la oportunidad de trabajar con Daniel en la materia de globalización y poscolonialismo, y vemos también que pues hay culturas que llegaron pero para acaparar, pues, y muchas veces el aprendizaje del inglés, y en este contrapeso que platicábamos detrás de cámaras, bien, hablamos de aprender inglés, francés, alemán, chino, ruso, pero también hay otras lenguas originarias o este aspecto que no se toman tanto a consideración, me atrevo a decir quizás porque no producen un beneficio económico tan grande, pero este proceso cognitivo que mencionaba la maestra también se pudiera aplicar a esas lenguas. Claro, nosotros no tenemos el poderío, digamos, de decir, ah, bueno, es que también se van a estudiar este tipo de lenguas, pero pues sí a ver esta parte de cómo beneficia el tener el acceso a aprender una lengua que sea inglés, alemán, francés, chino, o estas lenguas también originarias que ayudan a fortalecer este vínculo cognitivo. No sé qué podamos rescatar de ahí o qué podamos seguir con la charla. Pues a mí me encantaría abordarlo desde el enfoque de la plasticidad cerebral. Entre más caminos, digamos, vas haciendo en tu cerebro, pues más capacidad de reacción tienes, de pensamiento, de resolución de problemas. Y si bien a lo mejor el aprender una lengua determinada no te va a aportar un beneficio económico inmediatamente, sí puede haber una directa relación en cosas como el autoestima, ¿cómo se llama? La capacidad de sobrellevar la frustración porque te equivocas, es que no le entendiste al sonido, es que el sonido está complicado, es que ves una palabrota, y no hablo de groserías, hablo a veces de idiomas que son aglutinantes y que en una palabra con 15 letras ya hay todo un concepto detrás y que cuesta pronunciarlas. En francés, por ejemplo, yo soy egresada de la parte de lenguas modernas, inglés y francés, y es muy curioso que hay palabras que se escriben, son unas palabras muy largas que tienen que hacer correspondencia con su sujeto, que llevan varios acentos, o sea, varias tildes, y pronuncias dos sonidos. Entonces, entrenar a tu cerebro a encontrarse con eso es de verdad fascinante. Otra cosa, no lo vamos a negar, el que de repente también uno se vuelve bilingual. Es decir, uno va perdiendo cierto vocabulario, pero tu cerebro reacciona de tal manera que lo rellenas con el idioma, con la otra o las otras lenguas que manejas. Eso es algo que si ustedes se dan vuelta por el edificio de humanidades, por el Gemelo Sur, y escuchan a los de lenguas modernas, va a ser de diario, incluso dando clases. ¿Sabes? Yo aquí quiero traer, ahora sí que a partir de la observación y la experiencia, cómo es que vamos adquiriendo entonces los idiomas, ¿no? Los distintos idiomas. Y aquí hay unas notas
que traigo dice, en los años 20 empezaron con lo que es el comportamiento. Es cómo se aprende un idioma a través del comportamiento. Cómo es que el infante sabe o aprende, más bien aprende a pedir agua. Es a partir de una necesidad. Entonces, escucha que le dicen agua y él como puede balbucea y pide agua y lo va, perdón, lo va reproduciendo, ¿no? Ahora, en la adquisición de una segunda lengua, yo traigo cómo es que antes aprendíamos inglés aquí en México, específicamente en La Paz, en los 80s. Y comprabas tu librito de inglés, un poquito rústico el libro, pero la metodología con la que nos enseñaban inglés era a través tenías tu libro de inglés y un diccionario, y buscabas, había unos textos y había que traducirlos. Las palabras que no te sabías, escríbelas 100 veces para que te las aprendas. Entonces, esto es un método que ahorita lo vemos y decimos qué horror. Ajá. En los 90 se trabaja todavía ya con un libro un poquito más procesado, más color, y el enfoque ya es un poco más gramatical en el análisis de las estructuras. Y justamente aquí es donde empieza, bueno, antes también, pero hay más choque cultural, porque ya estamos comparando estructuras gramaticales de la lengua materna, lengua 1, a una segunda lengua o tercera, cuarta lengua. Entonces ahí esa es la forma como aprendíamos en los 90s. ¿Qué sucede a partir de los años 2000? Pues ya entra la tecnología todavía con mayor poder, ya es escuchar, ya es ver, ya es empezar a imitar a través de lo que escuchamos y vemos, tal y como aprendemos el idioma materno. Ajá. Sí, bueno, Daniel, pues, ¿qué Sí. rescatas ahí más que nada de tu intercambio? O sea, ¿cómo es allá en el otro lado del aprendizaje? O sea, El aprendizaje, pues yo viendo de lo que fue mi experiencia, fue bastante similar. O sea, es un plan de estudios bastante parecido. Sí tiene sus diferencias, principalmente en la enseñanza del inglés. Yo de verdad, para la materia de inglés yo batallaba bastante, ya que solían indagar en temas los cuales yo no estaba pues no tenía muchos conocimientos sobre ello. Por ejemplo, ellos se enfocaban mucho en el uso de la semántica, de los antónimos, sinónimos, cosas las cuales yo no me centro tanto al ser de una orientación en estudios culturales. Igualmente, sí, o sea, obviamente los alumnos que estaban ahí ya estaban un poco más familiarizados con ello, no tanto a lo mejor como yo, ya que yo pues estaba acostumbrado a un método completamente distinto. Igualmente, puedo rescatar algo de lo que dijo la maestra, lo cual es lo de la traducción. Siento yo que la traducción no es un método muy apropiado para emergerse en una lengua, ya que obviamente cada lengua es distinta y cada lengua usa sus propias reglas. Por lo que traducir en ocasiones sale contraproducente, ya que hay cosas las cuales completamente no se pueden traducir. Y es algo que muchos alumnos realizan, el cual intentan traducir al español lo que ven en otras lenguas, lo cual puede terminar siendo algo abrumante, lo digo por experiencia, ya que yo lo hago, o sea, yo lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo mucho tiempo. Y eso siento yo que igualmente el ser humano se adapta bastante a lo que necesita, por lo que decíamos de la plasticidad cerebral. Cuéntanos la palabra que hoy no pudimos traducir. En la práctica del día de hoy, pues al ser museos regionales, estábamos viendo varios carteles, varias palabras, las cuales están inscritas
con palabras regionales, las cuales puede que se conozcan solamente o ya sea en México o solamente aquí en la región. Por ejemplo, estábamos viendo una parte interactiva del museo, el cual consistía en cargar a un burro o sea, y de que nos daban varios objetos, los cuales son autóctonos de esta región. Y por ejemplo, venía uno donde un piloncillo y lo traducían como sweets. Sweets viene traduciéndose a dulces, o sea, pero piloncillo es una palabra regional la cual no tiene traducción. No tiene traducción y pues técnicamente ahí se está cometiendo un error de traducción al poner eso, ya que no tiene una traducción tal cual. Y ahí entramos en esta cuestión de que los idiomas, cada cabeza es un mundo y cada lengua es, bueno, un universo, me atrevería a decir. Sí, así es. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta de la función del lenguaje y la intencionalidad de los idiomas, ¿no? Porque si no lo necesito explicar, entonces ¿por qué voy a crear una palabra nueva? Pero al momento de que existe esta necesidad a veces biológica, ¿no? Como tomar agua, el describir la naturaleza, que hablábamos de globalización, que se habla de sustentabilidad actualmente, hay idiomas que puedes describir una banana, un plátano, con 10 palabras distintas, ¿no? O el tipo de nieve, en fin. Sí. ¿No? De hecho, yo traigo un listado, siendo sudcaliforniana, paseña, y quiero empezar por esa palabra. ¿Cómo nos dicen a los paseños? Últimamente he escuchado que dicen cholleros, pero no. Cholleros es para las personas que nacieron en Cabo, son los cholleros. La palabra es pata salada. A nosotros paseños nos decían, nos dicen pata salada. Y dentro de quiero mencionar algún juego de palabras que usamos aquí, que digo yo no van a tener esta traducción como la palabra que dice Daniel, piloncillo. Tengo pata salada, que es para el paseño, chollero para la persona que es de Cabo, el expresión, que puede tener una versatilidad de traducción, me pushi, me verá, el jate, vamos por un jate es un hot dog. Pero ¿cómo está escrito? Está escrito con H-A-T-E, jate. Ajá. Chopito, que es el queso fresco, ¿no lo sabías? No. Chopito es el queso fresco. No sé si mencionar la siguiente. Zurrapa. Zurrapa, que es cuando comes y dejas migajas, zurrapas. Uh-huh. Esta mesa está cantiachi. Cantiachi, la otra vez estábamos viendo la palabra y me decías, ¿qué significa? Pues la mesa se balancea, entonces necesitas ponerle una calzaleta, algo abajo, ¿no? Churido, palomilla, canillas, y podemos seguir la lista ahí, en dado caso que nos ayuden, ¿verdad? En línea, que nos ayuden poniendo más palabras. Ajá. Reto de TikTok, reto en redes sociales, ¿cómo traducirían pelechado? ¿Cómo traducirían pelechado ustedes? Posible. Sí, pues es que hay varias palabras que son parte ya del léxico de la región o de nosotros mismos o por ejemplo cuando les dije, no me acuerdo que aiga o algo así, que todos voltearon y yo, no, pues es pura vacilada, pero a veces son juegos de palabras o son vaciladas, que sí es cierto, o sea, la palabra tiene su correcta pronunciación y su manera correcta de decirse, pero hay palabras, por ejemplo, ahora que tú fuiste para Ámsterdam, en el idioma de ellos, igual hay cosas que no vas a traducir al español, o sea, son cosas que ellos, pues, ellos entienden, pero son tradiciones culturales arraigadas. Sí. Arraigadas. Y vas a llegar a un lugar y te vas a encontrar con esas palabras que vas a tener que decir, tal cual está en su idioma natural, yo en español, que es muy interesante lo que decía Daniel, pues porque a mí también me pasaba cuando estudiaba inglés, que por defecto buscas traducir. Cuando estudias inglés ya grande, en niveles más avanzados, buscas traducirlo. Cuando en realidad el ejercicio es
entender la expresión lingüística y la parte que quieres comunicar del idioma, pues. También los que también pueden permitírselo mandar al hijo a Canadá a estudiar un mes, y también el intercambio en la universidad y todos esos temas, los cuales siento que actualmente tienen muchísimo más peso que antes. Antes era muchísimo menos común el que una persona hablara inglés. Ahorita técnicamente se está trabajando mucho en que la población actual mejore su nivel de inglés y va a ser un tema que va a costar bastante debido a distintos factores tales como desigualdad e igualmente un factor bastante común que yo vi al estar en las escuelas en las que estuve. Cuando yo iba en primarias privadas, pues sí era un factor común de que la mayoría de alumnos estaban interesados por el inglés, ya que desde muy niños los papás los hicieron ir a clases de inglés, tal como fue mi caso. Sin embargo, ya en la prepa, al estar en una institución pública, yo veía que el inglés, a lo mejor a niños que estuvieron en una escuela pública durante mucho tiempo, era la clase que no les gustaba, era la clase que se pinteaban, era de que, ay, si inglés era la última hora, se iban antes. Igualmente, si alguien intentaba hacer los ejercicios leyendo enfrente del grupo, se burlaban, y lo cual sí siento yo que esto también es dependiendo de la realidad e igualmente realidades diferentes. Yo aquí quisiera hacer el apunte, por ejemplo, porque, pues de hecho decías de esto de los sábados del DL, pues yo era niño DL también, pues, o sea, mi papá, pues sí, a mí y a mi hermano. En mi caso, pues fue, como dice Daniel, pues como no era algo tan familiar, pues yo decía, bueno, pues es el inglés, es el inglés. El tope de pared vino cuando entré a los posgrados. Porque aquí te piden un nivel de inglés y donde más la sufrí fue en el doctorado, porque o tienes el inglés o tienes el inglés. Entonces ahí dice uno, bueno, es que también el mismo entorno me lo está pidiendo. Y sí es cierto, Daniel comenta esta parte de que existe desigualdad y pues podemos, ya adentrándonos en esta parte de la RSU, la responsabilidad social universitaria, pues estas prácticas que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, pues buscar escuelas, o sea, los mismos alumnos van, practican a las escuelas, realizan esta labor, pero yo creo que el desafío que se viene ahorita, no solamente en el inglés, porque ya entrando en el inglés, y voy a sonar muy atrevido quizás, ya nos estamos metiendo a esta mercantilización de la educación, o sea, el inglés lo vemos como modelo económico. Por el vecino de arriba. Definitivamente. Definitivamente, por el vecino de arriba. Pero este interés por también conocer otras culturas. O sea, esta parte de que decimos, bueno, es que quizás no todas las personas tengan la posibilidad de viajar a otros lugares, pero hay cosas que se pueden acercar a la población, contenidos que quizás estén en un solo idioma, o en una lengua originaria que nos acerque a la cultura, y este ejercicio de entender, porque pues no es lo mismo aprender el inglés a un nivel B1 que a un nivel C1, lo mismo pasa con las lenguas, o igual con el francés, con el alemán o con el chino, o sea, hay niveles de aprenderlo, pero sí fomentar esta parte de un vocabulario básico. No solo poniéndolo en la caja del inglés, de diversos idiomas, para tener intercambio cultural y también tener este desarrollo cognitivo, porque nos vuelve un poquito más, pues, interesados en las cosas. Platicaba con uno de los maestros que vinieron en los programas pasados, que muchos niños aprenden el inglés por los videojuegos. Porque tienen que hacer algo, le pican a todos los botones y van conectando, van hilando qué es lo que tienen que hacer. Y ese es un proceso muy interesante. Pasó el caso de mi hermano. Ahorita yo, por ejemplo, estoy con mi hermano, voy un rato con él, está en la computadora viendo una película completamente en inglés, sin ningún problema, y lo sigue practicando. Porque eso pasa también en el ámbito académico. Nos piden tal nivel de inglés. Bueno, te pido 8 niveles de inglés para que me acredites este documento. Pasan los meses, pasan los años, no lo practicamos, no nos da el interés de seguirlo continuando. Digamos, no tanto para ir
nivel más avanzado, pero sí para conservar lo que tenemos. Y existe esta práctica de decir, lo aprendí por cumplir, ya no me interesa. Cuando no nos abre no solamente una posibilidad desde lo económico, sino también para conocer lecturas, para ver películas, para conocer algunos personajes que nos pueden interesar. O sea, las posibilidades, los beneficios que da este aprendizaje multilingüístico, pues son muy extensos, aunque por el otro lado se diga, es que el inglés lo están poniendo para volvernos a colonizar, que en cierta parte hay que analizarlo desde su trasfondo, que da aportaciones cognitivas que son muy valiosas y son muy importantes y dan un desarrollo del individuo, ser humano, y quizás hasta un aumento en la autoestima. Yo ahí quisiera hablar incluso hasta de geografía. América somos así como, va a sonar chistoso, somos un chorizo, ¿no? Entonces, no tenemos a nadie a los costados con los que podamos inmediatamente interactuar, y es un rollo las fronteras y los pasajes, ¿no? ¿Qué sucede en Europa? ¿Qué sucede en África? ¿Qué sucede en algunas partes de Asia? Bueno, que tienes países por los 4 puntos cardinales. Entonces, hay una necesidad económica de aprender otras lenguas porque sí o sí, ya sea desde la percepción, más bien desde la institucionalización, que te digan es que para tú acceder a la universidad tienes que manejar tantos idiomas, o desde la necesidad, bueno, si le quieres vender a tu vecino, no importa que no lo hables perfecto, no importa que tu gramática sea de dudosa procedencia, mientras te puedas comunicar, que es otro enfoque, bienvenido. Ahí yo quiero hacer unos puntos. Por ejemplo, en la parte del inglés, muchas veces nuestros papás o los papás de las futuras generaciones dicen, es que mi hijo tiene que aprender inglés porque si no aprende inglés, no va a tener oportunidades. Ahí yo creo que estamos reduciendo el mundo a una sola lengua que tiene importancia, cuando es que usted no sabe si el hijo hablando chino, aprendiendo coreano, surcoreano, pues se puede abrir también mucho camino en el mundo. Esa sería una parte, ¿no? Precisamente viene la frustración. No es el idioma que quiero, no es lo que me apetece. A veces en la época adolescente, en la rebeldía, es lo que mis papás me inculcan, y nos vamos cerrando, ¿no? La otra parte es cuando te da por el shock cultural, y hablábamos de esto de completar cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de los papeles y los niveles de inglés. Y quiero retomar la parte de la gramática. Sí es cierto, a niveles ya avanzados hay un choque. A esto hablábamos Adriana y yo, lo hemos visto en las clases de inglés, cuando te topas con la gramática dura y que ya no puedes traducir porque no tiene traducción, no nada más la palabra, sino toda una oración. Ahí dices, bueno, es que ya lo quiero dejar. Así es. ¿No? Y hablábamos, por ejemplo, el uso de los artículos en español, y tiene que ver un poquito con el uso regional. Aquí en el norte me he dado cuenta que utilizan mucho los artículos como el, la, los. Por ejemplo, en el programa de radio, uno podría decir, el Emigdio invitó a la Adriana, al Daniel y a la Constanza a platicar de X tema, ¿no? Entonces, al momento que lo quieres traducir, primero es una idiosincrasia. Yo soy de Querétaro, nosotros no utilizamos comúnmente los artículos ahí. Entonces, para mí no es extraño que me digan, en fulano idioma no vas a utilizar tanto los artículos. Y aquí, al revisar ensayos, nos encontramos con the Emigdio invited the Adriana, the Constanza, the Daniel to participate in the program. Así es. Entonces, sí, es el arraigo cultural, ¿no? Sí, te quité la palabra. No, adelante. Adelante. Sí. Aquí, bueno, esto sería el cómo la cultura está tan impregnada que al momento de que estás versus a otra nuevo idioma, quieres traducir todo de manera literal. Justamente aquí es donde vamos a hablar entonces de un beneficio, de por qué el estar frente a otro idioma vas a obtenerlo, ¿no? El cerebro entonces se va desarrollando, vas recibiendo nuevos conceptos de manera gramatical, pero también cultural. Me quedé pensando en los jóvenes que regularmente son fanáticos, que son gamers.
aprenden palabras. Está la motivación como número uno porque ganan, ganan y no nada más son puntos, son incluso hasta premios, viajes, no sé. Estatus, dentro de su mismo mundo. Aprenden a comprender a partir de su propio contexto, aprendiendo otro idioma, el contexto del idioma que están aprendiendo, entonces van pensando afuera de la caja, empiezan a crear nuevos conceptos. Traigo una idea más por aquí que me gustó, por eso la plasmé. Dice: fortalece, modifica y crea sus propios valores sociales. O sea, no nada más son ideas, sino también son valores a través del análisis y comparación de los valores practicados en otras culturas. Mejorar la capacidad de interactuar con individuos. Vemos, Daniel es muy fácil, puedes platicar con él ampliamente de todos los temas, pero veamos el bagaje que él ya trae por haber viajado, por estar aprendiendo otros idiomas. Y obviamente que frente a estos nuevos idiomas vas analizando tu propio idioma. Estoy diciendo bien esta frase, no la estoy diciendo bien, a ver por qué se ríen cuando digo cantiachi. Sí, yo sé que es una palabra que usamos aquí, entonces, Sí, Daniel, pues ¿qué conclusiones tienes con esto? ¿Qué rescatas? Pues sobre el tema sí, ¿cómo se llama? El hecho de tener esta facilidad de hablar más de un idioma, se me viene a la mente también, como por ejemplo, a nosotros al viajar a algún otro país. Pues sí, muchas veces lo que hacemos es hablo inglés y con eso me voy a defender en todas partes. Damos por hecho eso. Y al contrario, también se tiene mucho estereotipo de que por ejemplo, voy a Alemania, van a hablar todos inglés, voy a ir a este lugar también. Y de hecho, me acuerdo de la profesora Elodie Peters, que tenemos aquí en la licenciatura. Ella es francesa, y nos comenta que muchas personas en Francia no hablan inglés. Y comenta el hecho que si a una persona, a un francés, le hablas en francés, te lo va a agradecer muchísimo. ¿Por qué? Porque le estás haciendo, aparte de que su trabajo más fácil a las personas del servicio al cliente, pues obviamente pues tiene esa curiosidad, tiene esa amabilidad, y obviamente va a buscar darte un mejor trato. Va a buscar darte un mejor trato, y pues evidentemente también da esa satisfacción de estoy haciendo algo bien en el lugar en el que estoy. Por ejemplo, también las practicantes que tenemos de Francia, ellas están haciendo un esfuerzo muy grande por relacionarse con nosotros, o sea, porque también entra un factor emocional muy grande, ya que si yo estoy en un lugar en el que no puedo hablar con nadie, ¿cómo me voy a sentir? Y ellas están haciendo un esfuerzo muy grande, y independientemente que nosotros hablamos el idioma de ellas, pues evidentemente hay personas que no, muchas personas que no. Y el hacer el esfuerzo de saber el idioma, pues obviamente va a generar esa curiosidad de nosotros hacia ellas, ya que yo soy el nativo en español y ellas son quienes están aprendiendo mi idioma. Y pues evidentemente voy a tener curiosidad de dónde vienen, cómo aprendieron, y va a abrirse una conversación, y eso abre a nuevas relaciones, nuevas amistades, un panorama completamente amplio, no solamente al cerrarnos a una sola lengua. Sí, bueno, doy el aviso porque es necesario, ¿no? Sí, ya nos quedan unos cuantos minutos. Ya, yo creo que sería bueno empezar las conclusiones. Pues ha sido una charla muy interesante. Creo que nos abre el panorama de que no hay que satanizar el aprender los idiomas, sea el idioma que sea la lengua que sea, porque al final de cuentas me quedo con esto que dijo Daniel, muy interesante. O sea, es la parte emocional, pues, cómo convives con las demás personas. Sabemos que después del fenómeno pandémico como que todos nos aislamos, ¿no? Y también la comunicación que a veces desarrollamos, pues también es a partir de la tecnología. Esta tecnología pues nos abre el panorama para ver otros idiomas, ver otras lenguas, ver otras culturas.
Me podría dar un speech de ciberseguridad ahorita, pero, pero también nos permite conocer quizás en algún tema de interés que tengamos la participación en foros que tengan pues su mantenimiento en prácticas de seguridad informática, pero sí abrirnos a que conocer otro idioma, conocer otra lengua, pues siempre va a ser importante y fomentarlo en los infantes, es muy interesante. ¿Qué conclusiones podríamos rescatar o comentarios para cerrar? Primero, me encanta que hayas utilizado la palabra speech, la influencia lingüística. Segundo, los libros, el material de distintas lenguas está muchas veces basado, Adriana no me dejará mentir, Daniel también, Emilio, que estás en lenguas modernas ahí, ya la casa de todos, su casa también, abordan temas que son intrínsecos del ser humano. Comer, cómo pedir comida en un idioma. Y a lo mejor uno, como adulto, a lo mejor uno lo ve soso. Bueno, ¿y para qué voy a aprender a pedir unas frites, unas grottes frites, ¿no? Bueno, pues es que en el momento tú no sabes que a lo mejor encuentras un diálogo de ahí. ¿Cómo es que llegaron las papas fritas a fulano lugar de fulana ciudad? ¿Cómo es que abordamos el tema de la naturaleza? ¿Cuál es la importancia de la naturaleza en esta cultura? Por ejemplo, la cultura pluvial en Ámsterdam, no es cierto, la cultura de los canales en Ámsterdam, el cultivo de los tulipanes, aquí en la región que tenemos las chollas precisamente, que hasta le damos un nombre a las personas de la región basado en esa comida, ¿no? Y así podemos seguir abordando temas, el trabajo, las emociones, las artes. Entonces, yo creo que permitirse el hablar, el comprender una lengua extranjera, empaparse, no extranjera, me retracto, una lengua, cualquiera que sea esta, empaparse de la cultura y de nuevos pensares, de verdad que no tiene precio. Parezco comercial, pero no tiene precio, se los recomiendo, el que más les guste. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo traducen siempre hay un roto para un descosido? Ok, esta frase la estuvimos buscando y queríamos incluso como maestras traducirla de manera literal, pero sabemos que existen los idioms, ajá. Daniel, ¿tú sabes? Nosotras ya lo descubrimos, pero ¿tú sabes cómo lo decimos? Es la primera vez que lo escucho en español. Traigo también otra lluvia de ideas de idioms, pero yo creo que para no pasarnos Sí, el tiempo, lo dejamos a los comentarios de la audiencia. Okay, Y vamos a tener unas pequeñas secciones, ahí la vamos a introducir. Maestra, sus conclusiones. Sí, miren, pues más que nada es esto en referencia a lo que comentan mi compañera Constanza. La invitación, yo obviamente tengo que invitarlos a que aprendan una segunda lengua, como dijimos, puede ser inglés, francés, alemán, una lengua incluso de las que tenemos aquí originales indígenas, ajá, es una segunda lengua. Esto va a mover nuestro cerebro, entonces a que aprenda mejor, que salga de esa caja donde tenemos nuestro concepto, sino para que vaya a generar nuevos conceptos, nuevas ideas. Y rápidamente mencionarles que los métodos que estamos usando aquí, por ejemplo, en el Departamento de Lenguas, que es lo que decimos DELE, Departamento de Lenguas, ahí pueden aprender inglés, incluso español, francés, alemán, italiano, japonés, chino. Hay que por ahí buscar en redes sociales, DELE La Paz, DELE Los Cabos. Llevamos un método que es de National Geographic Learning, por lo tanto no nada más estamos aprendiendo un idioma, sino que estamos a la par aprendiendo nuevos valores, cuidando nuestro medio ambiente. Entonces ya van varias funciones que estamos ahí desarrollando, no nada más aprendiendo, en este caso inglés, y ya depende del método, ustedes me platicarán de los demás idiomas. Ya acá en Lenguas Modernas llevamos el libro, el método Pioneer, que aquí sí es un poquito más dirigido a lo que es el dominio de las estructuras gramaticales de manera profunda, ya que nuestros alumnos en Lenguas Modernas, ellos tienen que salir en un nivel C1.
Eso significa que de 6 escalones, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ellos tienen que salir por lo menos en el 5.º nivel. Ajá. Entonces, por eso tenemos este método que nos ayuda a ser un poquito más analíticos en lo que es la estructura gramatical, pero también en las funciones. O sea, esta estructura, ¿cómo la aprendo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de vocabulario voy a usar aquí? Entonces, si se dan cuenta, cada área tenemos nuestro perfil, usamos nuestra metodología, que es lo último que ha salido en el mercado y lo mejor, obviamente, para los alumnos, ¿no? Gracias. Y lo curioso es de dónde proviene la editorial. La editorial que hace Pioneer viene de Grecia. Ajá, ellos son los especialistas que diseñaron este libro, viene de Grecia y está diseñando un libro que es en inglés, cuando su idioma nativo no es inglés. La diversidad. Muy interesante. Daniel, tus conclusiones. Sí, claro. Pues viendo desde la perspectiva de un alumno, lo que puedo motivar es el hecho de conocer una lengua, de aprender una lengua, no implica la perfección, no implica un nivel C1 en todo el tiempo. En estos casos, por motivos de titulación es necesaria, pero el saber de un idioma no debe de ser agobiante, debe de ser algo que le satisfaza a la persona que aprende el idioma. Y si realmente la persona ve que ese idioma no es lo suyo, puede buscar alguno otro. O sea, que existen plenitudes de idiomas en este mundo, tanto vivas como extintas. Y pues sí, o sea, de que puede ser un área de oportunidad para muchas cosas, no solamente el dar clases, no solamente trabajar en el sector turístico, el tener conocimientos, aunque sea conocimientos básicos, no un nivel avanzado, como dije en una anterior ocasión, pues ayuda a una infinidad de cosas las cuales no sabemos ya que no lo hemos hecho. Sí, pues de mi parte, pues quedaría más que nada agradecerles el haber atendido el llamado, una charla muy amena, muy interesante. Quedaremos pendientes, bienvenidas a su casa, al programa educativo. Muchas Aquí gracias. cuando gusten hablar de un tema, muchísimo gusto. El programa se está trabajando en pro de la educación. Agradezco de nuevo pues a la doctora Magda que fue quien impulsó este proyecto, a los docentes de educación que venimos, platicamos, damos ideas y que pues ahora pues invitamos a otras carreras, otras licenciaturas, también ha estado otras instituciones como la Unipaz. Entonces la puerta está abierta porque la educación es para todos. Así La es. educación es para todo y el diálogo siempre va a estar abierto. Agradecemos a las personas que pues nos sintonizaron el día de hoy. Agradecemos a Kino en los controles, su apoyo cada viernes. Muchísimas gracias. Y pues los esperamos el próximo viernes a partir de las 3:30 con un nuevo programa de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Que tengan un excelente viernes y un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.